Buenos días, queridos hermanos. Después de todas estas bendiciones que recibimos del Señor, queda nuestro corazón, nos sentimos con ese temor y temblor por el Señor, porque está presente aquí, porque Él acude cuando nosotros le buscamos, cuando le llamamos. Por eso no perdamos este momento tan precioso que es de comunicación con Él. Cómo nos trae, cómo nos llena, cómo nos muestra, cómo se nos muestra en nuestras vidas. Por eso hoy, Padre Santo, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú, Señor, eres el que perdona nuestros pecados, el que nos saca de cualquier hoyo, el que nos lleva, el que sabiendo aún que somos polvo y que somos como la hierba que pasa la brisa y ya no es más, pero en su infinito amor y misericordia, solo por Él somos, solo por Él y para Él vivimos. Por eso Él hoy quiere hablar una palabra a todos nuestros corazones. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que esté aquí presente, hablando, diciendo lo que quiere decir, para que llegue a esas mentes y esos corazones, y que en cada mente y que en cada corazón quede sembrada esa palabra de reflexión. Hoy Él quiere que reflexionemos en nuestras vidas y en cómo nosotros le recibimos a Él. Nuestro tema del día de hoy es: ¿has atendido el llamado? El texto es Lucas 5, 27 y 28. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo dejándolo todo, se levantó y le siguió. Qué maravilloso ejemplo, ¿verdad? Nosotros buscamos siempre ayuda cuando la necesitamos. Cuando estamos enfermos, corremos a buscar al médico. Cuando nuestras finanzas no están bien, corremos a buscar quien nos auxilie rápido, quien nos preste o quien nos asesore para mejorar nuestros ingresos, quien nos da una idea de mejor empleo, un trabajo, una tarea. Cuando nos encontramos, o mejor, no nos encontramos porque estamos perdidos físicamente, buscamos ayuda. Cuando nos encontramos en nuestros sentimientos perdidos también, cuando en nuestros sentimientos, que es lo que más afecta a este siglo, a la humanidad, nos encontramos perdidos, ¿será que a veces buscamos ayuda? A veces buscamos ayuda, pero a veces nos quedamos callados y entramos en profundas depresiones, en tristezas, nos hacemos películas en la cabeza y nos perdemos y nos sentimos perdidos. Cuando nosotros buscamos, encontramos, pero si no buscamos, si hay alguien que nos busca aún sin que nosotros le busquemos, y ese alguien es Jesús. Él está ahí buscando al perdido. Él está buscando, dándonos la mano para sacarnos del hoyo, para mostrarnos el camino y para llevarnos en gloria con Él al trono celestiales, a una vida eterna, a una vida mejor. Con Él no solamente vamos a tener la salvación, sino que con Él tenemos garantizado todo lo que realmente necesitamos y en el momento en que lo necesitamos, porque no es lo que yo digo y cuando yo lo digo. Él conoce nuestra necesidad, Él conoce nuestros corazones, nuestros sentimientos, y por eso Él nos encuentra y nos da aquello que realmente necesitamos, y en el momento en que lo vamos
a recibir con gratitud. De pronto, si lo recibimos muy pronto, y lo hemos visto, recibimos la bendición muy grande después de gran desespero, después de gran ansiedad, y a veces ni las gracias le damos al Señor. Se nos olvida venir a su casa, se nos olvida volver a Él. No es solo recibirlo la primera vez y ya. Y, como dice nuestra pastora, venir de vez en cuando, no es solo eso. Jesús, con Él tenemos vida eterna, con Él tenemos todo garantizado, pero debemos estar fieles a Él. ¿Será que tenemos que cumplir alguna condición? ¿Importa nuestra situación o importa lo que nosotros somos para que Jesús nos busque y nos encuentre? ¿Ustedes qué creen? Para Él no, ¿verdad? A Él no le importa si somos altos, bajitos, ricos, gordos, hermosos, si hablamos bien o somos tímidos, si no hablamos, si no decimos, si no hacemos, o si estamos en el hoyo más profundo. Eso es lo único que a Él le importa, que estamos perdidos y que lo necesitamos. Es eso lo que a Él le importa. Por eso Lucas nos dice en Lucas 5:32: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nosotros ya le recibimos, nosotros ya debemos estar llevando una vida de fe en Él, de confianza absoluta en Él. Pero eso no es suficiente. Tenemos que mantenernos en Él, con Él y para Él. Ser como en algún momento Él nos lo dice, ser santos como Él lo es. Y para eso nos falta, ¿cierto? Estamos andando en los caminos, pero todavía nos falta. Trabajamos y tenemos que seguir trabajando en ello. ¿Y qué busca el Señor en el pecador? El arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón. Si no estamos arrepentidos, pues vamos a seguir en las mismas y en las mismas y en las mismas, y eso no es lo que espera el Señor de nosotros. Eso no es lo que quiere el Señor de nosotros. Él quiere de nosotros que seamos santos como Él es. Entonces, este hecho de ser pecadores, porque somos salvos. Ya el Señor se olvidó de toda aquella vida pasada nuestra, de todo ese pecado ya se fue. Pero como hoy, siendo nuevos, todavía seguimos fallando, todavía seguimos pecando, entonces todavía seguimos siendo pecadores, ¿cierto? Seguimos infringiendo aquel mandamiento, el gran mandamiento del amor, y lo infringimos de muchas maneras, todos los días en nuestras vidas. Lo importante es que seamos conscientes y que rápidamente nos volquemos a Él, lo busquemos ansiosamente, lo busquemos con amor, con temor y temblor de la dignidad de Él, de saber quién es Él, que es el ser supremo, el creador, el que nos dio la vida, el que nos da la mano, por quienes somos realmente. Entonces, por eso hoy el Señor quiere llamarnos. En la palabra vamos a encontrar muchísimos ejemplos de pecadores que el Señor rescató y que lo hizo públicamente y que quedaron aquí como testimonio de eso que acabamos de ver, que Él vino prioritariamente por los pecadores, a salvar al perdido. A ese fue a que Él vino. Entonces hoy tenemos un ejemplo maravilloso. Ese ejemplo es Mateo. ¿Quién era Mateo? ¿Cuál era la profesión de Mateo? Mateo
era su nombre, el nombre que el Señor le dio cuando empezó a seguirle. Mateo significa don o regalo de Dios, pero su nombre como judío era Leví. Y como judío, como lo dice la palabra inicial, nuestro texto principal, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué profesión tenía él? Era lo que hoy llamaríamos un recaudador de impuestos, y él lo hacía a nombre de el que en ese momento gobernaba en la ciudad donde él habitaba, que era Cafarnaúm, y era una profesión que los judíos odiaban. Sobre todo el judío, el religioso, el fariseo y el escriba, que sabemos que son las personas que eran los doctores en la palabra, en la ley. Se la conocían muy bien, la estudiaban muy bien. Una cosa era lo que ellos conocían y sabían, pero otra cosa, ya sabemos, es lo que ellos practicaban. Entonces esta profesión era considerada como, eran despreciados socialmente incluso, eran rechazados como personas, casi como criminales, casi como prostitutas, imagínense, porque además ellos no ejercían esa función con honestidad, ni siquiera con algún tipo de justicia. No, por el contrario, ellos podían libremente imponer lo que quisieran, quitarle, porque en ese caso era quitarle a muchas viudas, les quitaron lo que tenían y no les importaba lo que ellos quisieran, y adicionalmente de eso era que vivían y eran muy ricos y por tanto eran poderosos en el mundo. Entonces solo se ganaban vituperación, no era nada honroso. Y el Señor nos muestra en esta oportunidad. Hay otro ejemplo en la Biblia que es Zaqueo, que también era publicano, lo llaman en la palabra. Y el Señor nos muestra cómo él llega y qué pasa con este pecador. Un día pasa el Señor Jesús y lo encuentra. Él sabe dónde está y lo encuentra. ¿Y cómo lo halló el Señor Jesús? ¿Qué estaba haciendo Mateo? Él estaba haciendo el ejercicio de su función. Él estaba sentado allá en su mesa donde recibían el recaudo, donde hacían fila las personas, se iban a pagar lo que les exigían para los gobiernos. Ahí estaba él haciendo el oficio que tenía, igual que los otros apóstoles. La mayoría eran pescadores, y cuando Jesús pasó, cuando Jesús los buscó, ellos estaban pescando. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor los llama. Hagamos en este momento una reflexión, cada uno internamente. Tratemos de ubicarnos y de recordar cuándo nos llamó Jesús, cuándo nos llamó realmente el Señor Jesús. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿En dónde estábamos? ¿Será que estábamos en una profunda depresión, o tal vez en una enfermedad muy dolorosa, o tal vez estábamos en un medio de una vida de disipación, de baile, de fiesta, de parranda, y eso era lo normal? Pero sin embargo, el Señor nos llamó. ¿De qué manera nos llamó? Él utiliza muchas formas de derramar su multiforme gracia sobre nosotros, porque es por su gracia y por su misericordia que Él nos levanta, que nos busca y que nos llama. Entonces,
recordemos cómo nos llamó, leímos algo, alguien nos invitó de pronto, vamos a un grupo de oración, vamos a congregarnos en una iglesia, ¿quieres que leamos la palabra? Hoy estás pasando por un momento difícil, yo te puedo traer la palabra del Señor, recíbela en tu corazón. ¿De qué manera te llamó? ¿De qué manera te encontró? Y Jesús, así como halló a estos testimonios que deja en la palabra, Él viene a encontrar al que le busca y al que lo necesita. Al que le busca porque lo necesita. Y aquel que cree que no lo necesita y no lo busca. Pero el Señor está ahí, nos llama de diversas formas. Otra cosa es que nos tapemos los oídos y nos volvamos ciegos o miramos para otra parte o todavía no es el momento, yo todavía tengo cosas que hacer en el mundo que son importantes, de mí depende no sé qué cosas, o una empresa o una familia o qué sé yo. Entonces equivocadamente asumimos en algunos momentos que con nuestras fuerzas es que vamos a poder superar o manejar o administrar cualquier cosa aún en el mundo. No, para eso lo necesitamos a Él. Para eso lo necesitamos a Él. ¿Y quién es Él? Él es el que nos conoce perfectamente, nos conoce por nuestro nombre, nos llama por nuestro nombre. Él sabe que somos como las ovejas perdidas, como esa oveja perdida tras de la cual Él corrió a buscar. Miremos, ¿qué nos dice Lucas 15, del 4 al 7? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esto, por supuesto, es como un ejemplo del Señor teniendo fe en que sí puede haber 99 justos de tal manera. Ya hemos visto también que si se buscan los justos, poquitos somos. Nosotros estamos en el camino de ser justos como Él lo fue. Nosotros estamos siguiendo el camino y siguiéndolo a Él. Por eso, iglesia, hoy Él nos llamó esta mañana y nos llama todos los días. Por eso estamos aquí, porque en nuestra mente y nuestro corazón vinimos a acudir al llamado, vinimos a estar con Él, a buscarlo a Él, para saber qué Él quiere de nosotros, para en congregación sentir, bendecirlo, alabarlo, glorificarlo, darle gracias por un día más de vida, por cada segundo en el que respiramos. Gracias por cada segundo en que respiramos. Si diéramos gracias, gracias, gracias infinitas y lo repitiéramos infinitamente, no sería tampoco suficiente. Gratitud con todo lo que Él nos da, con todo lo que Él nos sujeta, nos proporciona, nos provee, no sería suficiente. Con Él lo tenemos todo, ¿verdad? Tenemos la salvación. Él nos liberó de la esclavitud del pecado. Él nos da la sanidad. ¿Cuál sanidad? La sanidad de aquí adentro y la sanidad del cuerpo también. Es importante primero la sanidad interna, porque así
aflorará la sanidad hacia el exterior, esa sanidad divina que Él derrama sobre cada uno de nosotros en cada momento. Por eso hay algo muy importante, que si somos ovejas, si el Señor fue y nos buscó, si Él nos encontró y nos llamó, ¿qué hay que hacer? Recordar permanentemente esa voz, porque así como Él nos conoce por nuestro nombre, ya nosotros debemos reconocer la voz, reconocer el llamado. Y Él nos llama no solamente una vez, nos llama todos los días, nos llama a través del Santo Espíritu cuando nos hace caer en cuenta de aquel error que estamos a punto de cometer para caer, o de aquella tentación, o de aquello que el hombre viejo quiere venir a asaltar nuestra vida y robarnos la bendición. Ahí es donde debemos escuchar esa voz. Esa voz ya la debemos reconocer permanentemente. Nos dice Juan 10, del 2 al 4. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Por eso cuando nosotros ya vivimos en fe, que sabemos que Él es, que creemos y confiamos en Él, por eso cuando oramos frecuentemente lo oramos y lo sabemos que así es, porque Él es nuestro buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? Va delante de nosotros. Es por eso que cada mañana, en cada minuto, en cada actividad que vamos a hacer, Señor, tú eres mi pastor. Primero, como dice el Salmo 23, nada me falta. Pero segundo, tú vas adelante como mi buen pastor, y tú con tu voz me guías. El Señor Jesús nos dejó al Santo Espíritu, y esa es la voz para la que debemos estar pidiendo siempre antes de emprender cualquier cosa, incluso antes de levantarnos. Gracias, Señor, por este precioso día. Hoy lo entrego en tus manos, y Señor, sé tú mi guía, sé tú el que establece qué es lo que yo voy a hacer realmente. Yo en mi mente puedo pensar, hoy no muevo un dedo, me voy a quedar aquí, me merezco un descanso, hoy no quiero salir a ninguna parte. Y ese es tu plan. Pero el Señor te tiene ese día como instrumento para otro, y te entra una llamada donde te dice, por favor, necesito que vengas porque está sucediendo esto o aquello, y yo sé que tú eres la persona que en este momento me puede ayudar, porque me puedes acompañar a ir a no sé dónde, a no sé qué, a lo que sea. O necesito que me recibas, o necesito que me acompañes, o ¿sabes qué? Te quiero invitar, porque hoy sentí en mi corazón que el Señor me dice que te invite a orar, a bendecirlo, a alabarlo, a glorificarlo, a reconocer su gloriosa majestad. ¿Y tú te vas a perder eso? No, ¿cierto que no? De una te pondrás una sudadera y saldrás corriendo. Y después de esa oración el Señor dará, qué sé yo, un almuerzo, unas onces, un abrazo, que los abrazos son tan importantes y tan necesarios, ¿cierto? Y como hoy en día estamos tan pegados de la tecnología, nos hemos acostumbrado a mandar besitos y corazoncitos por la tecnología. Pero pasa una persona y apenas... Y el mejor saludo es, si acaso lo vemos, si acaso, porque todos... Ya creo que aquí en alguna parte alguien decía que ya las próximas generaciones van a sufrir un nuevo cambio en su estructura física, que ya el cuello va a ser
así, porque en todo momento estamos haciendo eso, sobre todo las nuevas generaciones, ya están pegadas de ahí. Entonces eso debe ser una figura humana como regular montón, ¿verdad? Entonces también en ese es necesario, obviamente, y qué lindo recibir corazones, oraciones. A veces sí estamos solos, estamos pensativos, tristes, en un momento de, qué sé yo, hacemos nuestra oración, pero de pronto te llega un mensaje y resulta que es una alabanza, y resulta que es oremos hoy, y es una oración conjunta que de esa persona de corazón la está haciendo y te llega y te llena el corazón. Qué bonito, ¿cierto? Utilizar los medios electrónicos para eso. Qué bendición. Entonces, ¿qué pasó además de que el Señor Jesús ya encontró a Mateo? Él ya lo encontró. Mateo estaba ahí ensimismado en lo suyo. En cualquier momento llegó el Señor. Ya ustedes recordaron lo que estaban haciendo, iban caminando, de pronto vieron un aviso, de pronto se subieron a una buseta y alguien se subió y predicó. De pronto alguien amigo le leyó la palabra. De pronto usted se encontró un librito pequeño donde venían los salmos. De pronto escuchó una emisora. De pronto y en cualquier momento estaba en su trabajo y llegó alguien y lo bendijo. Y entonces todas esas son las formas en que el Señor permanentemente está. Nosotros a veces y con mucha frecuencia creo estamos preguntándonos, pero es que yo no oigo al Señor. Yo quiero que el Señor venga y toque mi corazón para yo abrirle la puerta y recibirlo con gozo, para contarle todas mis cosas. Y resulta que el Señor todos los días está tocando, todos los días a través de la voz de un niño. No tengo tiempo para el niño, cállese que está haciendo ruido. A través de una persona que en la calle te dijo adiós. Yo que voy a saludar a esa persona, ni la conozco. De todas esas maneras está llegándonos el Señor a nuestras vidas, y reflexionemos cuántas nosotros que ya somos del camino, nosotros que ya vamos con Él, nosotros que ya vivimos en fe, aún nosotros a veces caemos en esas situaciones, ¿verdad? Pero entonces, así como el Señor Jesús encontró al perdido, también ya nos encontró a nosotros. Y nosotros debemos estar gozosos como este perdido, que ya vamos a ver qué pasó. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Mateo? Ya lo vimos en la segunda parte del texto inicial. El Señor le dijo: sígueme. Jesús le mandó seguirlo, pero miremoslo cómo nos lo narra el mismo Mateo, en Mateo 9:9. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Cuál fue la respuesta de Mateo? Este hombre rico, este hombre con poder, este hombre que a lo mejor fue usurero, de pronto no sabemos, pero era la fama que tenían, era el hombre al que tendría muchas amistades por el dinero que tendría, por interés. Ese hombre, ¿qué hizo? De inmediato se paró y lo siguió. Recordemos nosotros, devolvamos a nuestras propias vidas. Cuando el Señor nos hizo quizá ese primer llamado, ¿cuál fue nuestra respuesta? Recordemos. Me invitaron a congregarme a una iglesia. No, yo que voy a ir por allá, eso es de noche, ese sitio es como peligroso.
será otro día. Pues si hay de pronto, si me llegan a invitar de pronto, que sea de día. O, ay no, sí, yo hago mis oraciones, yo rezo, yo ya tengo mi comunión con Dios, yo le rezo cuando yo tengo el tiempo y Él sabe que yo soy bueno y que yo hago horas buenas. Yo como que todavía no me acerco más, ya con eso es suficiente. O estoy tan ocupado que ni siquiera permito que la otra persona me termine de hacer la invitación. ¿O en qué estaba yo? ¿Cuál fue mi reacción? Si estaba muy enfermo, si estaba muy necesitado, sí, yo creo en Dios. Yo quiero creer en ese Señor que es todo para mí, que me da la salvación, que me va a dar vida eterna, que va a aliviar mi dolor, no solo el físico, sino el de aquí adentro, el que siento aquí. Sí, yo lo acepto. Sí, yo lo sigo. Y si estaba en una situación espantosa de no tener ni un peso y se le acerca a alguien, ay no, es que yo a mí ¿con qué oraciones? Yo lo que necesito es plata, a mí no me vengan con oraciones, que la gente sí es como loca, ¿qué está pensando? O de pronto su corazón escucha y dice sí, no importa, no me importa la situación que estoy pasando, yo necesito mi salvación, porque recordemos que lo prioritario es salvar nuestra alma, llevarla a la vida eterna. ¿Y a través de quién? Del Señor Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? ¿Qué más hizo Mateo? Hay algo que hay dos cosas particulares, tres, pero en este momento estamos hablando de dos cosas muy particulares en Mateo, que siendo todo lo que él era, tenía sus riquezas, lo que fuera, no lo dudó. Él nos mostró casi que ni era, o sea, cuál sacrificio ni que nada, él dejó todo y ya, lo siguió. Pero hay algo que antes de irse totalmente con el Señor él hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Él hizo un convite e invitó al Señor Jesús y a los discípulos a su casa. Miremos lo que nos dice Lucas 29 y 30. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Aquí es lo particular, que cuando el Señor encuentra a la oveja, es el Señor el que gozoso encontró al perdido, y Él llama a todo el mundo y casi que hace una fiesta porque encontró un perdido. Pero en este caso es el perdido el que se siente gozoso, el que de una se separa, se aleja se despide de esta manera del viejo hombre y entra a encontrarse con el nuevo hombre. Y hay otra cosa particular que el Señor me mostraba, que antes yo no la había visto de esa manera. El Señor, lo sabemos, viene en busca de todos, ¿verdad? Entonces, aquí buscó y encontró un perdido, de los perdidos catalogados como lo peor. Pero en cada oportunidad que tuvo de enfrentarse a un pecador, o de hacer un milagro, o de manifestar su poder y hacer su obra milagrosa en su vida pública, ahí siempre estaban los fariseos y los publicanos. A ellos les estaba buscando también, no solo con la palabra, porque enfrentarse a ellos que eran doctores en la palabra, él siempre
les demostró con la palabra que Él estaba en lo cierto. Pero no solo se los demostró con la palabra, también se los demostró con hechos. Y es en esos momentos donde encuentra a los catalogados como los peores pecadores para ellos, para los fariseos sobre todo, en que Él se manifiesta hacia ellos y los busca. Es una forma de buscarlos, de atraerlos, porque nos busca a todos. Miren, hay ejemplos en la Biblia, ya mencionamos, Mateo, publicano, el Señor lo encontró. Mateo no fue ni siquiera por curiosidad a buscarlo, no, él estaba sentado, el Señor vino y le dijo, venga, sígueme. Zaqueo sí, también era un publicano, él sí tuvo curiosidad y él salió corriendo, va a pasar Jesús, él era muy bajito, se subió a un árbol y desde ese árbol quería ver a Jesús. El Señor lo miró y le dijo por su nombre, Zaqueo, alístate que voy para tu casa. ¿Nos conoce o no nos conoce? Entonces, unos le buscamos y a otros Él nos encuentra. Como sea, Él nos llama siempre. Y hay otro ejemplo. Uno pensaría que de esas estatus, digamos, de esas personas, de los fariseos, muy difícilmente iba a haber siquiera uno. Pues lo hubo. Se llamaba Nicodemo. ¿Recuerdan a Nicodemo? Nicodemo, él pertenecía al Sanedrín. Nicodemo, por tanto, era un doctor en la ley. Pero él no estaba enceguecido ni de orgullo, ni de vanidad, ni de soberbia, ni el poder, ni la riqueza, no lo habían enceguecido. Y él empezó a acercarse primero en secreto al Señor Jesús. Y luego ya empezó a seguirlo. Y luego incluso se atrevió cuando ya querían matar al Señor Jesús. Él fue el que dijo, pero todo el mundo merece un juicio justo. Él intercedía porque ya su corazón estaba abierto hacia él. Pues ese era un fariseo y entró en el camino del Señor. Entonces tiene que estar entenebrecida la mente y el corazón de los que no quieren todavía llegar al Señor. Porque no es que necesariamente la estén pasando muy bien en el mundo, pero no quieren oír, no quieren saber, no quieren entender. Y por eso es tan importante que nosotros cumplamos con la gran comisión, que seamos nosotros los medios que llevemos. Pero ¿qué más nos quiere decir a nosotros hoy el Señor? Miremos lo que Mateo mismo nos dice del 11 al 13. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí ¿a quiénes está hablando el Señor Jesús? Obvio, a los fariseos y a los que se creían los justos, pues ellos ya tenían ganado el cielo. Pero nos está hablando hoy a nosotros, iglesia, a usted y a mí. Nos está hablando hoy el Señor. ¿Qué nos está diciendo acá? Nos está llamando a la compasión con el que todavía no está en los caminos del Señor. Nos está llamando a que no haya en nuestro pensamiento ni crítica, ni juicio, ni condenación, a que esta la refrenemos y a que más bien con amor procuremos convocar a todo el que podamos, a hacer como hizo Felipe cuando él iba caminando y el Señor lo llamó también. Y Felipe, ¿qué fue lo primero que hizo? Corrió donde Natanael y le dijo, venga, camine, vamos, que está el Señor Jesús, Él es el Mesías. Hagamos eso, hagamos lo que hizo Mateo. Mateo hizo una fiesta y ¿a quiénes invitó? No invitó solamente al Señor Jesús y a sus discípulos para entrar
digamos, en gracia con ellos, no, invitó a todos los demás publicanos, a todos los demás que estaban en pecado. ¿Para qué? Para que conocieran al Señor Jesús y de pronto muchos de ahí fueran convencidos y lo siguieran. Pero nosotros muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? ¿Y qué consecuencia hubo de esta entrega inmediata? Que esa sí es una entrega inmediata para Mateo. Primero, la salvación. Él de inmediato se paró, lo siguió, ya, creyó totalmente. Eso es entregarse en fe total, abandonar todo, abandonar riquezas. Él no se puso a pensar, ¿y ahora qué hago con la casa y con los vetustes o con qué sé yo? ¿Quién me va a reemplazar? ¿A quién le hago el acta de entrega? Nada de eso. Él de una se fue. Entonces ya se ganó la salvación. Eso es lo primero que él se ganó. Y lo segundo, que es lo que también nosotros ya tenemos, no solo la salvación, sino la misión. Él iba entre los 70 que seguían al Señor Jesús y fue llamado y escogido entre los 12. Cuando él empezó a seguirlo, formaba parte de los 70. Pero cuando el Señor escogió a sus 12 amigos, a sus 12 testigos principales, ahí estaba Mateo. ¿Y quién llegó a ser Mateo? Un gran evangelista. A él le dicen los estudiosos de la Biblia, los doctores, que su evangelio lo dirigió principalmente ¿a quiénes? A los judíos. Porque así como él fue judío, él quería que los judíos también se convencieran de que el Señor Jesús era el Mesías prometido. Por eso hay una diferencia cuando nosotros leemos, y hay una tarea pendiente para que todos la repasemos, y es el capítulo 10 de Mateo. En él se explaya como hasta el 42, creo, en cada detalle de lo que es la misión del discípulo, y no deja nada de lado, pero nada, es supremamente detallado. En Lucas y en Marcos hay un resumen de lo primero que él les mandó a hacer. Ese mismo resumen lo tiene Mateo, pero Mateo tiene una diferencia con ellos, y es que si vemos Mateo 10 del 5 al 8, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Ahí está la diferencia, y es por esos dos versículos que ninguno otro los tiene, en que él, siendo de origen judío, siendo perdido, quiere rescatar a los judíos, quiere convencerlos. Por eso es que está dirigido, porque dice que no vaya por el camino de los gentiles. Eso solo lo dice Mateo. Que no pase por la ciudad de los samaritanos, porque samaritanos y judíos no se querían. Esas son características de que Mateo quería para los suyos lo mejor, quería compartir con ellos lo mejor. En conclusión, queridos hermanos míos, reflexionemos sobre todo esto. Pareciera que es como repetido, como qué sé yo, pero es que a veces en nuestras vidas nos acostumbramos a veces hacemos oraciones que caemos en el error de repetirlas sin estar de verdad en conexión con el Espíritu. Las decimos como de afán, porque eso sí, ya nos acostumbramos a hacerlas. Como que nos acostumbramos a que las cosas, porque estamos en los caminos del Señor, las cosas se van a abrir y las cosas se van a dar. A eso nos acostumbramos. Pero se nos olvida estar reflexionando y estar mirándonos que todavía somos pecadores. Entonces,
Hoy vamos a aprovechar lo que dice Pablo en 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna es ser recibida por todos, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué está haciendo ahí Pablo? Ese otro que cuando el Señor lo detuvo y lo llamó y lo reconoció como Señor, de inmediato atendió el llamado, que Él es un pecador, que mientras nosotros sí somos santos, porque somos salvos, porque estamos en el camino, pero ojo, tenemos muchas cosas todavía a las que nos estamos acostumbrando y que no son de la gracia del Señor, que al Señor no lo llaman. Entonces, ¿qué estamos llamados a hacer? Primero, a reconocer su voz, porque Él ya nos llamó a todos nos llamó, porque estamos aquí, vinimos a buscarlo y a encontrarnos con Él, a un nuevo encuentro, porque ya reconocemos su voz. Entonces, que esa voz no se nos pierda, 1, y 2, a seguir sus pasos, a seguir como hizo Mateo detrás de Él, fiel y firmes, como nos dice también. Pero Mateo también nos recuerda, hay una de las cosas que Mateo nos recuerda, que lo sigamos a Él, que sí estamos en el mundo, que sí necesitamos todos necesitamos con qué vivir en este mundo y seguir nuestras vidas con la bendición de Dios, sí, pero en el mundo. Mateo en 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, lo prioritario es eso. Por eso hoy cerramos con lo que Pablo le escribió a los Corintios en 1 de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Que esta palabra los haya hecho reflexionar un poco más sobre lo que a diario estamos haciendo y necesitamos hacer. Amén. Gracias.